Bien, por favor, me confirman, ¿se ve bien la imagen? ¿Se escucha bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, gracias, gracias. Bien, la semana pasada ya habíamos avanzado en torno a lo que es el desarrollo del lenguaje y habíamos ya visto que, bueno, dentro de lo que es una área de especialización en la psicología, sobre todo a nivel investigativo, que es la psicolingüística, obviamente se tiene que tener en cuenta algunos enfoques que no necesariamente son psicológicos. Hay que tener en cuenta el enfoque lingüístico, toda vez que también las personas cuando se comunican, sobre todo a nivel verbal, hacen uso pues, ¿no? de aspectos pragmáticos, aspectos léxicos o aspectos sintácticos, ¿no? Y hay que tener también, digamos, una especie de comprensión de esos niveles. Asimismo, a nivel neurológico, bueno, se continúa con este avance en relación a cómo se da, cómo determinadas áreas del cerebro pueden ser también sustento para la actividad del habla. Y a nivel sociológico, ¿no? A nivel sociológico, vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar, digamos ya, aspectos que están vinculados a que el hablar no es solamente un fenómeno personal, sino que es un fenómeno social y por lo tanto hay que considerar elementos, sobre todo a nivel de la comunicación, y que aspectos ya externos podrían estar facilitando o también obstaculizando, ¿no? Vemos por aquí, bueno, habíamos dicho que el lenguaje, a diferencia, digamos, es una cualidad transversal a toda la actividad psíquica consciente del ser humano, ¿no? Es decir, toda nuestra actividad psíquica a nivel cognitivo, afectivo o conativo-volitivo necesariamente requiere un código lingüístico, necesariamente requiere niveles de comunicación. Entonces, por eso no podríamos reducir el lenguaje a solamente un aspecto cognitivo, ¿no? Muy por el contrario, el lenguaje permite la expresión tanto de ideas, tanto de también sentimientos o también motivaciones, ¿no? Y habíamos más o menos también conversado sobre este tema del lenguaje en los animales, y si bien es cierto que a veces nos puede facilitar de repente el entendimiento usando esta terminología que es propia del ser humano, en caso del lenguaje, pero veíamos que también según, digamos, la escala evolutiva, también para que se haya constituido el lenguaje en determinada especie, ¿no? Sobre todo el ser humano, se ha requerido también ciertas condiciones. Una de ellas es las condiciones biológicas. Y dentro de la condición biológica está pues ya la forma peculiar como en nosotros ha madurado el sistema nervioso, y si seríamos un poquito más específicos, la forma como ha madurado la corteza cerebral. La corteza cerebral. Entonces, habría que diferenciar entre pautas instintivas, o lo que los biólogos actualmente llaman también como patrones de acción fija, ¿no? Patrones de acción fija que tienen especies, que ya son patrones heredados, son patrones ya propios de su especie, como las abejas de repente hacer un conjunto de movimientos alrededor del panal, así como también de las fuentes donde pueden obtener néctar, por ejemplo. Entonces, ahí hablamos de, bueno, lo que se conocía anteriormente como instintos, ¿no? Y ahora más se denomina como patrones de acción fija, ¿no? Es decir, comportamientos que inevitablemente se presentan en una especie
y que son, digamos, vitales para su supervivencia, ¿no? Ahora, pero también, digamos, si vamos ascendiendo en la escala evolutiva, vamos a encontrar también, vamos a encontrar especies, ¿no? Vamos a encontrar especies que, digamos, también han tenido un nivel de desarrollo madurativo en el sistema nervioso. Si hablamos ya específicamente de los chimpancés, como también los delfines, las ballenas, podemos encontrar que ya son mamíferos, llamados superiores, que tienen también una complejidad en cuanto a la estructuración de su corteza cerebral, ¿no? Y por lo tanto, esa base, ¿no? Ya de alcanzar un nivel mayor que otras especies animales en cuanto a la corteza cerebral, es también una condición importante, ¿no? Importante para, digamos, la compleja actividad psíquica que tienen, ¿no? Pero también estas especies tienen un mayor nivel también de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje, pueden establecer aprendizajes más complejos, ¿no? Más complejos, y eso definitivamente hace que también su actividad psíquica sea también de un nivel cualitativo, también específico a su especie, ¿no? Entonces ahí sí podemos ver, digamos que estas especies también han alcanzado un nivel madurativo de complejidad de su corteza cerebral, tienen corteza cerebral asociativa, pero digamos la gran diferencia se encuentra que también en el caso del ser humano, aparte de las condiciones madurativas, las condiciones del desarrollo de la corteza cerebral, también están, digamos, las condiciones sociales, culturales, históricas, ¿no? Que finalmente son elementos clave, ¿no? Para entender por qué tenemos un código, o por qué, digamos, la humanidad en su proceso como especie, estamos hablando casi 100.000 años, ¿no? De historia de la humanidad, ¿no? 100.000 años. En esos 100.000 años ha podido crear un código que ya es, digamos, no está codificado en sus genes, sino está externo a él, y desde que nace tiene que apropiarse de ese código lingüístico, ¿no? Y con ello permitir también los niveles adecuados de comunicación. Y como sabemos también en estos 100.000 años de especie humana, ese código lingüístico ha ido variando, ¿no? Luego, bueno, en la actualidad ya tenemos las formas de lengua, por ejemplo, o idiomas que existen en todo el planeta Tierra, ¿no? Entonces, pero, digamos, nosotros no nacemos, digamos, ya sabiendo hablar español, por ejemplo, ¿no? Obviamente nacemos con ciertas condiciones que posibilitarán el aprendizaje de un idioma, posibilitarán el establecimiento de un habla particular, pero eso tiene que ser ya en función de lo que es ya la interacción social, ¿no? En cambio, los animales sí existen formas de comunicación, y ahí hacían una diferencia, ¿no? La comunicación y el lenguaje, ¿no? La comunicación obviamente no solamente involucra elementos lingüísticos, verbales, sino también involucra elementos, digamos ya no verbales, ¿no? No verbales. Y eso es un elemento que también, digamos, posibilita la comunicación entre especies, ¿no? Entre especies. Eso también lo vimos también avanzamos esto en relación a lo que es las bases biológicas del lenguaje, y hablamos que, bueno, desde una mirada de la investigación, sobre todo en relación a lo que es
sobre los hemisferios cerebrales. Entonces, digamos, en neurología, en neurociencias, se ha podido establecer, en base a investigaciones ya con instrumental o equipos sofisticados, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una resonancia magnética o una tomografía axial de positrones, instrumentos que ya permiten quizás un registro más fino de la actividad del cerebro, ¿no? Y a partir de ello se ha hecho, por ejemplo, una caracterización de repente de funciones, ¿no?, psíquicas vinculadas, por ejemplo, al hemisferio derecho y funciones psíquicas vinculadas al hemisferio izquierdo, ¿no? Al hemisferio izquierdo. Ahí está. Entonces, y bueno, eso ha sido, bueno, estamos hablando, estas investigaciones tienen más o menos 50, 60 años, por menos, ¿no? Sobre la llamada especialización hemisférica, ¿no? La especialización que alcanzan los hemisferios, ¿no? Entonces, definitivamente, a partir de ello, y a partir también de otro punto importante ha sido ya, bueno, puede esto sonar un poco paradójico, pero bueno, tanto la Primera como también la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, obviamente dejaron pues a muchas personas, a miles de soldados, especialmente soldados, con lesiones cerebrales, ¿no? Es decir, soldados que recibieron heridas de bala y que se alojaban ya en determinadas áreas del cerebro, ¿no? O también producto ya de alguna explosión, ¿no? Entonces ha habido en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, digamos, estos soldados que sobrevivieron, pero con serias lesiones a nivel del cerebro, ¿no? Y justamente a partir de esos casos, ya casos clínicos, se pudo también estudiar qué sucede cuando, por ejemplo, un proyectil de un fusil de repente ha entrado ya a la masa encefálica y ha lesionado cierta área del cerebro, ¿no? Y bueno, ya se expresaba en la conducta de la persona. Eso también permitió avanzar a la neurología, ¿no? Es decir, todos estos casos de pacientes con ya lesiones cerebrales bastante agudas, ¿no? Y a partir de eso también se pudo establecer ya una especie de diferenciación entre qué pasa si la bala se alojó en la corteza cerebral motora derecha o qué pasa si la bala se alojó en la corteza cerebral motora izquierda, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede, no? Entonces, todos esos elementos han sido sistematizados y bueno, tenemos ahora esta especie de conocimiento sobre la función de ambos hemisferios, ¿no? Y habíamos dicho que, bueno, mayormente se había hablado de lo que se llama el hemisferio izquierdo, ¿no? El hemisferio izquierdo como el hemisferio donde se encuentran las áreas del lenguaje, ¿no? Las áreas del lenguaje, tanto a nivel de lenguaje articulado, es decir, la zona motora o el área motora del lenguaje, que estaría en la corteza motora del lóbulo frontal izquierdo, ¿no? El lóbulo frontal izquierdo, el área de Broca, ¿no? Área de Broca. Y para el lenguaje comprensivo, para el lenguaje ya receptivo, ya tenemos el área de Wernicke, que está más o menos en el área ya de corteza asociativa izquierda a nivel del lóbulo temporoparietal, ¿no? Temporoparietal. Entonces tenemos esto de aquí, ¿no? Entonces, en buena parte, todavía, bueno, se mantiene este nivel
Pero también, como hemos dicho, ¿no? El lenguaje no es solamente hablar, no es solamente escuchar, ¿no? Sino que también el lenguaje involucra un nivel de comunicación compleja en el caso del ser humano, y esa comunicación compleja no es solamente de datos, ¿no? No es solamente de información, es mucho más, ¿no? Y por ello, se mencionaba también en la sesión pasada, que ya cuando uno se comunica, hay, digamos, también ya el hecho de que varias áreas de la corteza cerebral están participando de manera activa, de manera coordinada, de manera escalonada, en lo que es ya la comunicación, ¿no? Entonces ahí ya actualmente no se niega estos avances que se ha tenido en cuanto a encontrar ciertas áreas que estarían vinculadas de repente al aspecto motor o al aspecto receptivo comprensivo, pero también hay que tener en cuenta y tener presente estos elementos ya al hablar, no solamente se activa única y exclusivamente el hemisferio izquierdo, ¿no? Ya estamos hablando de varias áreas que están siendo activadas y trabajan de forma ya en red, ¿no? En red, y eso permite, digamos, la complejidad también de la comunicación, ¿no? Bien, nos habíamos quedado ahí la semana pasada, y bueno, también otros elementos importantes es ver, por ejemplo, el tema del aparato fonador, ¿no? Que también pasa por todo un desarrollo y obviamente involucra la necesidad también de tener en cuenta, sobre todo en el caso de los niños, ¿no? De los infantes, cómo está el aparato fonador, ¿no? Qué niveles puede haber alcanzado en cuanto a su desarrollo, porque al final van a ser, digamos, algo así los órganos que permitan, digamos, la emisión de la palabra en este caso, ¿no? La emisión de la palabra. Entonces son aspectos que también hay que tener en cuenta. Luego hay también enfoques, ¿no? O teorías sobre el lenguaje. Bueno, una de las teorías es la teoría de Jean Piaget, ¿no? La teoría de Jean Piaget, que, digamos, como habíamos visto, para Piaget, el lenguaje está vinculado con un aspecto más general, ¿no? Más general, que le llama la función simbólica, ¿no? Para él, la función simbólica empieza en la etapa preoperacional, ¿no? Es decir, un infante sensorio-motriz, ¿no? Sensorio-motriz, es decir, la primera etapa todavía no tiene lenguaje, todavía no tiene capacidad o cualidad de representarse la realidad, ¿no? Y como ustedes recordarán, la función simbólica, uno, está expresado a través de la palabra, ese es un componente. Otro componente puede ser también la función simbólica o de representar la realidad, se puede dar a través del juego, ese es otro elemento. Otro elemento también es a través del dibujo, es otro elemento gráfico que permite, digamos, ya expresar el mundo representacional del infante. Y otro que también lo consideró, digamos, Jean Piaget, en relación a la imitación, ¿no? La imitación. Imitar supone observar un modelo, ¿no? Haber observado un modelo y haber guardado la información del modelo, ¿no? Y por lo tanto, luego, en otro momento, representarlo, ¿no? ¿No? Representarlo. Entonces, para Jean Piaget, digamos, así como se desarrolla las estructuras cognitivas, en un momento del desarrollo de las estructuras cognitivas aparece la función simbólica. Y entre ellas la palabra, ¿no? La palabra, que sería una de las formas, no la única, una de las formas de la función simbólica, la palabra. Muy bien, entonces esto es un aspecto importante.
Luego también tenemos la teoría informacional, en la cual también se establece que la actividad psíquica inconsciente pudo codificarse en estructuras verbales hasta que llega a adoptar la forma de lenguaje, ¿no? De un lenguaje, a través de herramientas, utensilios, dibujos, grabados y escrituras, ¿no? Y por lo tanto el hombre incorpora y codifica el lenguaje en su corteza cerebral, ¿no? Es decir, digamos, todos los elementos ya propios, específicos del lenguaje de mi medio social y cultural van a ser incorporados, codificados en redes neuronales presentes en nuestra corteza cerebral, ¿no? Y a partir de eso justamente ya se constituye el habla personal, ¿no? El habla personal. Entonces son ya, digamos, el habla personal involucraría ya el nivel consciente de cómo también hemos incorporado toda la experiencia social, ¿no? Y obviamente es un elemento ya único, singular en cada persona, ¿no? Y por ello se puede diferenciar entre lengua y habla personal, ¿no? Claro, todos nosotros hablamos español aquí en el Perú, pero si nos vamos de repente a Iquitos, la forma como hablan el español no es la misma como la de Lima, ¿no? Lo mismo, si nos vamos de repente a Puno y la forma como hablan el español tampoco es igual a la de Lima, ¿no? Es decir, ya hay elementos también eh, específicos en función digamos, a los grupos de cómo usan los signos lingüísticos, ¿no? Pero también hay aspectos ya individuales en la forma como ya cada persona, ¿no? Cada persona da su lenguaje verbal como no verbal, ¿no? Y eso ya constituye pues el habla personal, ¿no? Y justamente se habla de tres componentes, ¿no? Tres componentes que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de, cuando se habla de prosódico, se habla del uso que ya hacemos del lenguaje, cómo usamos el lenguaje para necesidades de comunicación, cómo también de repente nos apropiamos de significados, ¿no? A nivel también de palabras, a nivel de oraciones, mensajes, refranes, etcétera, ¿no? A nivel léxico, ¿no? Y a nivel sintáctico también sabemos que, sobre todo a nivel de lenguaje verbal, hay una estructura en la cual se debe tener, por ejemplo, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, o los vínculos que pueden establecerse entre ya oraciones más complejas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son niveles que también son importantes, ¿no? A nivel de la psicología cognitiva, ¿no? A nivel de la psicología cognitiva, este, también ha habido otro enfoque, ¿no? Y quizás, sobre todo vinculado al tema de la adquisición del lenguaje, ¿no? Es decir, cómo así desde la psicología cognitiva se puede explicar la adquisición del lenguaje, ¿no? Y ellos plantean ahí cuatro razones, ¿no? Dicen, por ejemplo, que las primeras emisiones lingüísticas de los niños parecen expresar las relaciones semánticas, ¿no? Cuando hablamos de relaciones semánticas, hablamos de relaciones ya significativas, ¿no? Que perciben a su alrededor, y no relaciones sintácticas, sino relaciones de la estructura gramatical. Entonces, eso es un elemento importante, es decir, pues está diciendo que el niño primero aprende, ¿no? Aprende, incorpora el significado, ¿no? El significado. También las relaciones semánticas reflejan la percepción y la comprensión de ciertas relaciones entre las entidades y las acciones que están presentes en el entorno del niño, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando ya en casa tenemos a un pequeño que va creciendo, pero también en casa hay un perro, ¿no? Y cómo de repente ya la idea de perro, desde estas experiencias tempranas, van de la mano también de ya las percepciones
concretas, específicas que tiene el infante en torno a este animal perro que hay en su casa, o a este perro que ve de repente un cuento, o a este perro que ve de repente por imágenes de televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces va en función ya de esos elementos, ¿no? Y obviamente se habla también que todo eso involucra ya un funcionamiento cognitivo, es decir, estructuras cognitivas que permiten justamente esos niveles de percepción y comprensión, ¿no? Y por lo tanto, las emisiones lingüísticas, es decir, ya las palabras que emite el niño, ya involucra el conocimiento de esas relaciones, ¿no? Es decir, las relaciones entre los objetos, las personas, las cosas, las situaciones y el mundo social en el cual están inmersos, ¿no? Entonces, un poco. También hay la teoría del enfoque socio-histórico-cultural propuesto por Vygotsky, y más bien él sí va a establecer de repente una especie de vínculo, ¿no? De vínculo entre lo que sería dos cualidades centrales en el ser humano, ¿no? Podríamos hablar por aquí del pensamiento y podríamos hablar del lenguaje, ¿no? Del lenguaje. Y por lo tanto, para Vygotsky, ya desde su punto de vista sociohistórico, sociocultural, es importante ver este nexo muy cercano entre pensar y hablar, ¿no? Y por ello él menciona que hay una unidad, ¿no? Una unidad, ¿no? Porque, por un lado, el lenguaje va a permitir la expresión del pensamiento, y por otro lado, el pensamiento requiere también de un soporte lingüístico para poder expresarse, ¿no? Entonces son dos elementos que están a lo largo del desarrollo íntimamente vinculados, ¿no? Luego, su seguidor de Vygotsky fue Alexander Luria, y él empieza a hablar también de la importancia del lenguaje interno, ¿no? Cuando ya el lenguaje se hace interno. Es decir, ese lenguaje que ya nosotros tenemos y que a veces nos acompaña, ¿no? Es decir, estamos nosotros, digamos, en una actividad, pero también estamos, como se dice, internamente, procesando un conjunto de ideas, procesando un conjunto de emociones, pero bajo una estructura lingüística, ¿no? Necesitamos eso. Entonces, eso es un logro importante, ¿no? Cuando ya el lenguaje del infante se hace un lenguaje interno, ¿no? Porque eso va a ser muy importante, ¿no? Muy importante para el tema de la regulación del comportamiento, la regulación de la actividad. Son elementos que permiten ello. Y bueno, en cuanto ya al desarrollo del lenguaje, ¿no? Al desarrollo del lenguaje, definitivamente la etapa prenatal, sobre todo, se enfatiza mucho en las condiciones de maduración que ya van avanzando, obviamente no culminan, pero ya se avanza, de aquellas áreas cerebrales asociadas al lenguaje, ¿no? La etapa prenatal. Pero ya desde el nacimiento, ya hablamos de un proceso progresivo, particular, complejo, de cómo el infante va a través de la interacción social, a través de procesos de interiorización, va también ya estableciendo o conociendo los símbolos verbales, ¿no? Entonces tenemos aquí las etapas del desarrollo del lenguaje, y podemos hablar de un periodo, como se dice, prelingüístico, ¿no? Prelingüístico, y ya luego entrar a un periodo lingüístico, ¿no? En la cual ya vemos un nivel quizás de mayor complejidad, ¿no? De mayor complejidad. Pero como se dice, ¿no? Es un nivel prelingüístico, ¿no? Es decir, antes de la emisión de la palabra. Y ahí, obviamente, predominan las pautas de comunicación o del lenguaje no verbal, ¿no? Va a ser importante. Veíamos, por ejemplo, cuando hablábamos de apego, ¿no? El apego, hablábamos justamente de esta capacidad
de los cuidadores, de la madre, de poder leer, ¿no?, esos gestos, ¿no?, esos gestos, esos sonidos, esos balbuceos, esos llantos que hace el bebé, y poderle darle también una interpretación correcta, ¿no?, a todas esas emisiones, ¿no? Porque todavía no manejamos con niveles prelingüísticos, ¿no? Eso es más o menos el año de vida, y acá tenemos, bueno, ya un poquito más pautado, digamos ya este proceso que va en el primer año de vida, ¿no? Cuando, bueno, cuando nace, percibe el lenguaje, llora y brinda algunos sonidos, ¿no? Frente a los 3 meses ya juega con sonidos prelingüísticos, los llamados gorjeos. Ya a los 9 meses se comunica con gestos y juega con gestos. 9 a 10 meses imita sonidos, por ejemplo. Y entre los 10 a 12 meses ya podemos estar hablando de las primeras palabras, ¿no? No todavía completamente articuladas, puede ser una parte, pero ya al menos se inicia, ¿no? Se inicia. Entonces también un elemento importante como producto de esa interacción con el adulto, van aumentando lo que se llaman los gestos sociales, ¿no? Y estos gestos sociales comunican estados emocionales, tanto de agrado como de desagrado, ¿no? Y ya a los 12 meses más o menos, ya pueden ser primeras palabras, que de repente solamente son la primera sílaba, ¿no? Ma, pa, ¿no? Puede ser la primera sílaba, pero ya involucra que se refiere, como diría Piaget, está representando ya a alguien de la realidad, ¿no? Ma, pa, está representando a la persona con la cual ya ha interactuado en estos primeros meses de su vida, ¿no? Entonces, te va apareciendo estos elementos, ¿no? Conforme va avanzando, va incrementando también su vocabulario. Y como se dice, ¿no? Las primeras palabras, ¿no? 12 a 18 meses, no dice palabras simples. Podemos decir que a los 13 meses comprende la función simbólica de los nombres. Ya a los 14 meses emplea gestos simbólicos. 15 meses hace uso de holofrase, ¿no? 18 meses, lo que se llama el lenguaje telegráfico, y de 16 a 24 meses emplea nuevas palabras, ¿no? Y amplía su vocabulario. Y también, o también el hecho de gestos simbólicos, ¿no? Ya usa también su lenguaje no verbal, ¿no? No verbal, que ya denotan, digamos, determinados estados emocionales un poquito más complejos, ¿no? Que son elementos que también son importantes detectar, ¿no? Y cuando hablamos de holofrases, justamente ahí, ¿no? Se habla de holo es todo, ¿no? Es como una palabra que de repente también tiene una significación, ¿no? La palabra, como dice ahí en la imagen, Aba, y la madre ya por su interacción sabe que Aba es agua para este pequeño. Entonces ese Aba puede significar mamá deseo agua, o mira mamá una botella de agua, ¿no? Es decir, eso también ya implicará ya la sensibilidad particular de los cuidadores en cuanto a detectar el significado que el infante nos está dando a entender, ¿no? También tenemos ya el lenguaje telegráfico, en la cual ya empieza a unir, ¿no? Empieza a unir ya determinadas palabras para una comunicación, ¿no? Lenguaje telegráfico. Y luego ya a los 3 años se podría decir que podemos ya tener a un infante que ya tiene un repertorio lingüístico más amplio, ha ampliado también su vocabulario, ya combina las palabras con mayor pericia, digamos así. Entonces, y ya inclusive establece una conversación, hace preguntas al adulto, y eso es un elemento que también está presente, ¿no? Entonces, eso es un nivel, ¿no?, que se puede dar, ¿no?, a nivel ya de lo que es
ya cuando ya se avanza en la expresión, ¿no? Se avanza. Muy bien. Eh, Entonces, ese es un elemento clave, ¿no? Comprender este paso, sobre todo del lenguaje egocéntrico, ¿no? Al lenguaje interno, ¿no? Inclusive a veces todavía, si observamos niños de primer grado, segundo grado, todavía cuando ejecutan algunas acciones de sus tareas escolares, por ejemplo, todavía suelen acompañar, mientras hacen una acción, suelen acompañar con palabras, ¿no? Su accionar, ¿no? Pero si ya vemos un niño de repente de cuarto, quinto, sexto grado, ya esto se hace mucho más evidente, ya este lenguaje interno, ¿no? El lenguaje interno. Muy bien. Este elemento, bueno, ya el tema del sentido, y ya de los 7 a 11 años, 7 a 11 años, podría decirse que ya la escolaridad va a marcar también un elemento nuevo en el desarrollo, ¿no? La escolaridad va a exigir, ¿no? Si ustedes ven, digamos, los programas de educación inicial o los programas de educación primaria, los programas se dirigen también a desarrollar las habilidades comunicativas, ¿no? Del infante y del niño. Y por tanto, cuando el niño salga del sexto grado de primaria, por ejemplo, un niño que termina sexto grado de primaria, ¿debería saber exponer un tema? ¿Qué dicen ustedes? Un niño que sale del sexto grado de primaria, ¿debería saber exponer un tema? Sí, profesor. Ese es uno, ¿no? Es una habilidad, ¿no? Y exponer temas ya de diversa temática, ¿no? Puede ser arte, literatura, ciencia, geografía, historia, diverso, ¿no? ¿No? Diverso, ¿no? Ahora también, un niño que sale del sexto grado de primaria, también debiera tener ya niveles de comprensión lectora que ya involucren detectar elementos más complejos de una comunicación, ¿no? Ya debería haber ese paso. También a través del, por ejemplo, eh, a ver, ¿recuerdan su sexto grado de primaria? ¿Alguien recuerda su sexto grado de primaria? Sí, profesor. En matemática, sexto grado de primaria, ¿le enseñaron ecuaciones? Sí, profesor. Ya. Y sacando a un lado la cuestión lógica y matemática, eh, para resolver un problema de ecuaciones, ¿utilizas o no un lenguaje matemático? Sí. También, ¿no? Ese es otro elemento. Por ejemplo, cómo ya un niño de sexto grado de primaria cada vez más va teniendo en cuenta el lenguaje simbólico.
¿no? Que ya tiene un mayor nivel de abstracción, ¿cierto? Entonces son elementos, fíjense, eso está pautado en los perfiles de egreso, tanto de inicial, los perfiles de egreso en el 6º grado de primaria, o los perfiles de egreso para el 5º año de secundaria. Y si nos vemos solamente la parte del lenguaje, ya se requiere también ya el desarrollo de habilidades, ¿no? De habilidades en la comunicación, ¿no? En la comunicación. Entonces, obviamente, las habilidades de lectura y escritura son diversas, no solamente leer, no solamente te piden leer, sino también te piden producir, ¿no? Producir una composición, producir una carta, producir un texto, ¿no? Tener de repente cuál es la lógica que debe tener un texto escrito, por ejemplo. Y bueno, y esos aspectos ya, yo hasta lo que he podido revisar, los programas de educación primaria que están señalados en el Currículo Nacional de Educación, están ahí, ¿no? Están ahí. Eso es lo que se está solicitando ahora, ¿no? Es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, son elementos, ya que el tema de la sintaxis también, como ya vamos teniendo una mejor concatenación, ¿no? En torno a, no solamente a la expresión escrita, ¿no? Sino también ya a la misma comunicación verbal, ¿no? También se emplea ya metáforas, analogías, se hace un mayor uso contextualizado de las palabras, y obviamente un elemento aquí, una función que resalta ya es la pragmática, ¿no? Es decir, ya, bueno, digamos, tú lees o escribes, ¿no? Tú lees o escribes, ¿para qué, no? Obviamente para poder resolver situaciones de la vida cotidiana, ¿no? El hecho que tú puedas leer te va a permitir, digamos, tomar decisiones, ¿no? Y eso es un elemento importante también en el desarrollo, ¿no? Tanto a nivel narrativo como a nivel de la conversación, ¿no? Y bueno, tenemos ahí esos elementos que hemos dicho hace un rato también acerca de cómo influye la maduración del cerebro en el desarrollo del lenguaje, pero también el papel que tienen los padres y los cuidadores en fortalecer las capacidades comunicativas en sus hijos e hijas. Muy bien. ¿Ve? Muy bien. Ahí se ve, ¿no? ¿Se ve ahí, por favor? Sí, profesor. Sí. Ya, muy bien. Entonces, esto, bueno, este documento ya se encuentra en la semana 15, ¿no? Está en la semana 15. Y bueno, ahí se dan las indicaciones que hay que tener en cuenta para lo que es la elaboración de la amnesia, ¿no? Entonces ya entrando a, bueno, me da mucha alegría que ya muchos de ustedes, la gran mayoría, ya esté avanzando su trabajo. También que ya en la redacción de su resumen ya vayan sistematizando de forma adecuada la información que han recogido, y eso me parece muy valioso también del trabajo que ustedes están haciendo. Y de hecho, ¿no? Siempre hay acciones de mejora, pero quería resaltar también ese aspecto que es muy importante en torno también ya a, digamos, las capacidades que van mostrando también ustedes para ir aprendiendo poco a poco ya la elaboración de estos documentos, ¿no? Entonces, solamente aquí para enfatizar algunas cosas, ¿no?
Bueno, todos tenemos que usar este formato para el informe final, eso sí les pediría por favor usar este formato, ¿no? Que también, como reitero, está en la semana 15. Y ahí hay un elemento, ¿no? Vamos a usar lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer que el niño se llama Alberto, ¿no? Alberto. Entonces vamos a poner solo el nombre del niño y ya de repente digamos, de esta forma pondremos ya los apellidos, ¿no? Los apellidos del niño, ¿no? Solamente eso, ¿no? El nombre y sus apellidos ya de esta forma, ¿no? Nada más, ¿no? Nada más. Eso para, digamos, homogenizar en todos los aspectos de la... y también, ¿no? Ya cuando mencionemos el caso del niño, ya también podemos solamente mencionar su nombre, nada más, ¿no? Mencionar su nombre, nada más. Muy bien, eso. Luego, bueno, el género. Por si acaso, de repente hay algunos, el peso y talla se refieren al peso y talla actual. Decía Alberto, bueno, es género masculino, si de repente tiene 8 años, no sé, 10 meses y 14 días, entonces, ¿cuál es su peso, no? ¿Cuál es su peso y talla actual? Algunos de repente lo han puesto como el peso y talla cuando nacieron. No, se refiere al peso y talla actual. ¿Ya? Lugar de nacimiento, también hay que ponerlo preciso, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, nacieron en el hospital de Coyique, ¿no? El lugar de nacimiento es Comas, ¿no? Pero de repente ya no viven en Comas, ¿no? Sino viven en Los Olivos, viven en Caraballo, Puente Piedra, ¿no? Pero ahí hay que poner el lugar de nacimiento, ¿no? La edad, también expresado en años, meses y días. El domicilio, por favor, completo. Claro, a veces algunos ponen avenida, Tomás Angulo, ¿no? ¿No? Avenida Tomás, número tanto, pero no ponen si es una organización, una cooperativa, no sociedad de vivienda, y más aún no ponen el distrito, ¿no? Entonces, ¿no? Hay que poner el domicilio completo del niño, ¿no? ¿Ya? Hay que poner eso. Grado de escolaridad, bueno, ya tenemos. Nivel socioeconómico, bueno, también. Informante, también ya muchos han puesto el grado de parentesco, algunos son de repente familiares, primos, sobrinos de los entrevistados. En fecha de aplicación, definitivamente veo que la gran mayoría está haciendo entre 2 a 4 sesiones, ¿no? Entonces aquí pondrían, si mi primera sesión fue, vamos a suponer, el 28 de octubre del 2021, ¿no? Pondré, ¿no? Punto y coma, y luego pondré de repente la otra sesión, que fue el 5 de noviembre, ¿no? El 5 de noviembre del 2021, ¿no? Y una más, de repente hubo ya una para cerrar, ¿no? Fue el 9 de noviembre del 2021, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Entonces se establece aquí ya veo las fechas, ¿no? Las fechas en las cuales se ha aplicado, ¿no? Y bueno, el nombre de entrevistador va al nombre de ambos, ¿no? De ambos, ¿no? De ambos. Muy bien. Entonces aquí he visto también, es importante por eso, en el instrumento de la anamnesis ha habido preguntas específicas para cada rubro, ¿no? Preguntas específicas para la historia familiar, para el desarrollo prenatal y postnatal, y así, ¿no? Para el desarrollo psicomotor, para lo que es el aspecto del lenguaje, la estructura de repente también afectiva emotiva, en el temperamento, lo conativo volitivo, y así, ¿no? Con cada uno, preescolar y escolar, y la descripción del ambiente, ¿no? Entonces, en algunos casos he visto que hay elementos, por ejemplo, de la planificación
de la concepción, ¿no?, del niño o niña que están tratando en historia familiar, cuando eso debe estar en prenatal, por ejemplo, ¿no? O de repente aspectos del vínculo madre-hijo o padre-hijo en prenatal, cuando eso debe estar en historia familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que también, con las preguntas que tiene cada rubro y lo que hemos recogido, poderlo sistematizar de forma adecuada en cada rubro, ¿no? Y por eso en varios casos les he dicho que tengan ese cuidado de, digamos, lo que resumen, porque aquí ese es otro aspecto. Aquí solamente va el resumen, no va, ha habido un caso que como avance me ha presentado, digamos, las preguntas y las respuestas que han recibido la familia. Ya, eso está muy bien, digamos, en términos de que están desarrollando la actividad. Pero para este avance era ya hacer ya el resumen, la síntesis de lo que ustedes han preguntado y las respuestas que han obtenido de la madre, que es, en todos los casos que he visto, es la madre quien está dando la información, ¿no? Y por ahí un caso que he visto que también se involucra bastante una niña, ¿no? Entonces, eso por favor, ¿no? Por favor, eso sí, tienen que cuidar. Es decir, aquí en el informe final ya va la síntesis, ¿no? Va la síntesis de cada aspecto, ¿no? Y como se señala, ¿no? 2 párrafos de 7 a 8 líneas. Ahora, hay también, yo voy a tener la flexibilidad, que a veces hay complejidades, ¿no? Hay complejidades. Hay complejidades de casos, ¿no? Complejidades, y a veces, bueno, 1, 2, 3 líneas más, no creo que haga mucha diferencia, ¿no? Pero, reitero, ¿no? Reitero. Son, digamos, en función también de que son elementos gravitantes dentro de la historia familiar de este niño o niña con quien estamos trabajando, ¿no? Entonces, eso puede haber flexibilidad, ¿no? Pero, digamos, atendiendo también, se ve que en la redacción, en efecto, ¿no? Sí, hay a veces cuestiones pues complejas en la vida de cada persona, ¿no? Y a veces se requiere, a veces tener de repente algún nivel de concretarlo o de expresarlo en la redacción, ¿no? Eso se puede dar. Y en cada caso, ¿no? En cada caso, eso también. Si se pone acá 2 párrafos de 7 a 8 líneas, es más o menos también para, como se dice, rayar la cancha, ¿no? Rayar la cancha, ¿no? ¿No? Pero se entiende también que de los 19 informes que me han presentado, bueno, son 19 realidades muy específicas, ¿no? Muy específicas. Entonces, hay que tener en cuenta ello, ¿no? Y, claro, van saliendo también algunos elementos, por ejemplo, algunas realidades, ¿no? Veo, por ejemplo, familias separadas, ¿no? Donde la madre es jefa de hogar y tenemos un padre ausente, o tenemos un padre que sí mantiene vínculos muy adecuados, a pesar de estar separados, con su hijo, con su esposa y su hijo, pero tiene un vínculo responsable, ¿no? Tiene un vínculo con su hijo. En cambio, otros mantienen el vínculo, pero es distante, ¿no? De repente se concreta solamente a la cuestión solamente económica, ¿no? Pues ahí hay varias cosas, ¿no? Varias realidades que leyendo sus informes, también, ¿no? Por eso le decía que de repente, ¿no? En el caso de un niño que su padre está separado y él vive con su mamá, su abuela y su tía, vamos a suponer, ¿no? Abuela y su tía, entonces ya en su mundo relacional ya no solamente sería papá y mamá, ¿no? Sino que también sería la abuela y la tía, ¿no? Que tienen una cotidianidad
¿no? Dentro de su estructura familiar. Es decir, cuando hablamos de familia, no solamente hablamos de papá, mamá e hijos, ¿no? Pues hablamos también de los vínculos más constantes, más cercanos, más cotidianos, con la cual este niño o niña está haciendo, ¿no? Entonces, por eso que también a veces en varios informes que ustedes han presentado, por ejemplo, no habla mucho de los hermanos, ¿no? ¿Cómo está el vínculo con los hermanos? Por ejemplo, ¿no? Claro, hay casos de repente por ahí 3, 4 hijos, ¿no? La mayoría son 2 de repente, ¿no? Pero ahí también sería ver ese aspecto, por ejemplo, del vínculo con el hermano, el vínculo con los familiares concretos con la cual vive, ¿no? Ya no vive con el papá, ¿no? No vive con el papá, pero vive con la abuela, vive con la tía, vive con la prima, no sé. Entonces son elementos que también, dada la particularidad de su caso, hay que considerarlos. De repente eso no está en el modelo, ¿no? No está, ¿no? Pero hay que atender también ya esa particularidad, ¿no? Muy bien, y bueno, veo que también algunos han avanzado ya otras ya partes del informe, eso me parece muy bien, pero estoy notando ahí, sí, por favor, quería ser bien claro también, ¿no? En el sentido de que un informe de anamnesis, idealmente debiera tener 0 errores de redacción, 0 errores de ortografía, ¿no? Idealmente. Pero como estamos en un proceso de aprendizaje, todos nosotros, entonces la idea es que minimicen esos errores, ¿no? Y, por ejemplo, he encontrado no un uso adecuado de la mayúscula, no un uso adecuado de la coma o el punto seguido, a veces hacen mucho uso excesivo de la coma, y prácticamente se ve como un texto en la cual puedes perder el aliento, ¿no? Leyéndolo, ¿no? Porque no hay ninguna pausa, ¿no? No hay ninguna pausa, ¿no? Entonces, es necesario también atender esos elementos formales de la redacción que están haciendo. Uno, la tildación, ¿no? Tienen que revisar bien la tildación, tienen que revisar bien el uso de los signos de puntuación, el uso de la mayúscula, que también inclusive a veces ponen los apellidos, a veces inclusive de ustedes mismos los ponen en minúscula, ¿no? Al inicio, o de la madre o del entrevistado también, la primera letra con minúscula del apellido, ¿no? Entonces son detalles que tenemos que ir ya puliendo, ¿no? Superando, ¿no? Como le decía, la tildación, los signos de puntuación, los aspectos ortográficos, el uso de mayúsculas y minúsculas, el uso de plurales también, ¿no? El uso del plural, singular. Es decir, son elementos, reitero, que pudieran ser un poquito cansados de repente, pero un informe en anamnesis va a ser un informe que no solamente lo vas a leer tú, lo van a leer varios profesionales, ¿no? Y por lo tanto, y a partir de ese informe, va a ser un elemento para tomar decisiones, ¿no? En cuanto al desarrollo de este pequeño, ¿no? O de este niño, ¿no? O niña. Entonces, por eso también ese es otro elemento, ¿no? Yo veo muy bien que está bien que avancen, ¿no? Pero noto que la redacción aún falta trabajar bastante, ¿no? Falta trabajar. Y creo que tienen que abocarse también a que, bueno, yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero es como si el día de repente, vamos a suponer, 3, 4 de diciembre, ustedes tienen que entregar ya el informe final, eso que envían, ese archivo que van a enviar, al menos debió haber pasado por tres revisiones antes de enviar, ¿no? 3 revisiones, por lo menos, antes de enviar, ¿no? Entonces, eso nos va a formar también
en el cuidado que se requieren para este tipo de documentos, ¿no? Los documentos son documentos bien delicados, porque son documentos que tú estás sistematizando sobre la vida de alguien, ¿no? Y eso va a tener, digamos, un elemento, significación para, digamos, seguir con el proceso de orientación, para seguir con un proceso de intervención y de recomendaciones, ¿no? Que se le puede dar. Por eso, ¿no? Es decir, si ustedes el día 4 de diciembre ya tienen que enviar su archivo final, yo les sugiero que antes de enviarlo hagan una revisión exhaustiva en forma y contenido del archivo que van a revisar. ¿Ya? Eso sí, por favor, les sugeriría para ir minimizando, ¿no? Son cosas que nos va a acostumbrar a una práctica, digamos, de tener este cuidado, ¿no? Sobre todo con documentos que ya no son de nosotros, ¿no? Ahora, tú has hecho la entrevista, ustedes han hecho la entrevista, pero son documentos que ya visibilizan la historia, el desarrollo de una persona, ¿no? Entonces también, estos elementos, he visto por ahí, por favor también, aquí vi un caso que ya habían avanzado y eso me parece muy bien. Digamos, siempre también concentrarse en los aspectos bien, digamos, bien centrales, ¿no? En cuanto al ambiente en la cual de repente está el niño, ¿no? El ambiente, ¿no? Ahora, reitero, ¿no? Si de repente es necesario usar un poquito de líneas más, bueno, hagámoslo, ¿no? Pero siempre en aras de que nos dé una idea central, ¿no? Del ambiente en la cual está el niño, ¿no? Eso no es el problema. Y también, por favor, eso sí, en algunos, bueno, en la gran mayoría sí se ha dado que está debajo ya de cada rubro el apellido, ¿no? El apellido, el nombre y apellido de quien lo desarrolla. Y eso es otro aspecto, ¿no? Claro, uno puede decir, ya, el trabajo tiene tal parte, tú haces esto, tú haces lo otro, ya lo pegamos todo, pero no, ¿no? También ustedes, a pesar de ser una pareja, son un equipo, ¿no? Y por lo tanto, como equipo, son responsables de que el documento salga lo más limpio posible, ¿no? Con la menor cantidad de errores, digamos, de forma, ¿no? De forma, y reflejando en lo más posible una síntesis del desarrollo que ustedes han recogido vía las entrevistas que han hecho, ¿no? Entonces, los dos son responsables. Si lo ponemos ahí es porque también queremos ver que hay, digamos, una especie de responsabilidad en las partes, ¿no? Pero, digamos, hay que siempre ver no solamente la parte, sino también la totalidad, ¿no? Y los dos son responsables de que el documento salga, pues, lo más óptimo posible, ¿no? Lo más óptimo posible. Muy bien. Entonces, y ya en la parte de anexos, eso también ha habido consultas, ahí, digamos, ¿no? Puede ser, lo principal son las capturas de pantalla o fotos que tenemos ya de, algunos lo han hecho presencial, ¿no? Algunos han hecho presencial, la gran mayoría lo ha hecho de forma virtual, vía Meet o vía Zoom, ¿no? Y entonces ya ponemos ahí las fotos que dan cuenta de ese aspecto, ¿no? Eso como lo principal, ¿no? Fotos, ¿no? Las fotos. Y también lo otro, si se pudiera, de repente eso no se planteó al inicio, por eso es algo ya que el documento, el instrumento que usamos donde están las preguntas, si hemos usado ahí, digamos, para ponerlo a mano, podemos escanearlo y ponerlo también como anexo, ¿no? Pero ahorita eso es optativo, ¿no? Quien lo puede hacer lo pone, si no, es optativo. De repente, pues yo no lo enfatizo mucho porque no lo remarqué al inicio. Eso no quiero tampoco abrumarlos más
en cosas, ¿no? Pero sí, digamos, sí se planteó al inicio estas fotos o captura de pantalla que dan cuenta de, digamos, de las entrevistas que han tenido, ¿no? Eso es lo principal. Otros también, y me parece también muy buena su iniciativa, el hecho de haberme enviado el Drive, ¿no? El Drive, en torno a las grabaciones que han hecho, ¿no? ¿No? Grabaciones. Eso también, no, reitero también, no estaba ahora proyectado, por lo tanto, para este trabajo no va a ser, porque, reitero, no se remarcó al principio, pero me ha parecido muy bien también ese gesto que ha tenido algunos grupos de, digamos, ya mandar una grabación, ¿no? Pero por el momento lo principal del anexo es la captura de pantalla de las entrevistas que hemos tenido, ¿no? Muy bien. No sé si a partir de eso ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta. Profesor, disculpe, ¿se tiene que tomar captura de las preguntas y respuestas de la persona que hemos entrevistado y ponerlo en ese ambiente? A ver, si podrías repetirlo, por favor, que parece que hay una interferencia, no te escucho bien. ¿Y ahí se me escucha? A ver, Profesor, ya. le quería preguntar si tenemos que poner las capturas de las preguntas y respuestas de la entrevistada en el ambiente. Ah, no, como decía, ese es optativo. Lo principales son las capturas de pantalla de la entrevista, de las sesiones que ustedes han realizado. Eso es lo principal. Gracias, profesor. Ya. Claro, si es una fecha en la cual han empleado, bueno, va solamente una fecha, ¿no? Ahora yo, digamos, y se lo digo sinceramente, bueno, en una fecha, si va a hacerse todas las partes que tiene la entrevista, supongo que habrá sido, pues, un tiempo prolongado, ¿no? Porque son rubros en la cual siempre, bueno, la persona entrevistada te explica, ¿no? Te da un contexto y eso conlleva tiempo, ¿no? Para poder entender, ¿no? Entonces, bueno, si ya lo han hecho y de repente, pero bueno, también se dijo, eso sí se dijo, que en promedio eran proyectar de 3 a 4 entrevistas, por lo menos, ¿no? Por, digamos, no agotar tampoco a la persona, porque se dijo más o menos sesiones de 50, 60 minutos por sesión, y, y digamos, ir por rubros, ¿no? Para que también podamos ir procesando la información, ¿no? Pero bueno, ya también ustedes tienen, supongo que también algunas condiciones, realidades, ¿no? Entonces, pero, claro, también se envió un ejemplo a la ANESI, sí, se envió, recuerdo, eso fue inclusive, creo que al inicio, me parece, se dio también un ejemplo, ¿no? ¿No? Se dio un ejemplo de ANESI, un modelo, ¿no? Un modelo. Bien, ¿alguna consulta más? Profesor, en la pregunta de resumen de descripción del ambiente, básicamente es la descripción de su hogar, ¿no? De la casa, o en sí todo de la localidad, por ejemplo. Ahí en el instrumento, no sé si lo has visto, hay algunos
una especie de indicadores, ¿no? ¿Qué elementos deberían ir ahí? No sé si lo has visto. Sí, pero creo que me he olvidado y es por eso que lo que Sí, te estaba ahí preguntando. si tú vas a ese documento donde están las preguntas que haces para la análisis, ahí está indicado los elementos que tienes que tomar en cuenta para estructurar el resumen del ambiente, ¿no? Y también tiene que ver con esos elementos del lugar donde vive, ¿no? No sé, hay niños que viven cerca a cerros, niños que viven de repente, no sé, hay varios, creo, casos de provincia también aquí, ¿no? Hay casos de provincia que también están haciendo, ¿no? Entonces, esos elementos. Tendrías que fijarte ahí, ¿no? ¿No? Ok, listo, gracias, profesor. Ya. Muy bien. ¿Otra consulta más? Sí, sí, las lecturas están en la semana 13. Ahí están las dos lecturas en la parte donde figura la práctica, ¿no? Las lecturas son organizadores del desarrollo y la otra lectura es formación del intelecto en la niñez. Bien, ahí se ve, por favor. Sí, Ya, muy bien. Pues, Entonces vamos a seguir avanzando, porque acá no nos vemos de acá a 2 semanas, ¿no? Entonces, un aspecto también hemos ido avanzando, el desarrollo afectivo, la infancia y la niñez. Hemos ido avanzando el desarrollo, digamos, cognitivo, ¿no? El desarrollo cognitivo. Luego el desarrollo del lenguaje, ¿no? En la infancia. El desarrollo de la sexualidad, un elemento también clave. Y ahora vamos a ver otro eje, ¿no? Que es el desarrollo conativo-volitivo, es decir, también cómo en la infancia y la niñez se va desarrollando las motivaciones, cómo se van complejizando las necesidades, cómo aparecen ya centros de interés, ¿no? En el infante y en el niño, que inclusive a veces compiten con los centros de interés que a veces los padres quisieran que sus hijos tengan, ¿no? ¿No? Entonces, el desarrollo del mundo motivacional, el desarrollo de la voluntad, ¿no? Es decir, por ejemplo, bueno, producto de la pandemia, bueno, para muchos niños ha supuesto que ya no se tengan que levantar tan temprano, ¿no? Porque a veces algunos niños, dado que su papá y su mamá trabajan, y sus padres tenían que dejarlo de repente en el nido, y la entrada en el nido era 8:30, 9 de la mañana, pero ellos, bueno, tenían que dejarlo más temprano, entonces al niño lo levantaban, pues, inclusive algunos antes de las 6 de la mañana, 6 de la mañana, 6:30, ¿no? Y toda la dinámica que a veces involucra para un infante de 3 años, 4 años, levantarse temprano, ¿no? Levantarse temprano. Entonces, el tema de la voluntad, ¿no? Cómo el adulto va orientando la actividad del infante hacia ciertos objetivos, ¿no? Que a veces pueden, digamos, tener, ¿no? Digamos, similitud con el adulto, pero otras veces no, ¿no? Otras veces no, ¿no? Entonces, son elementos que a veces van configurando estas esferas ya de la voluntad, de la motivación, ya en la persona, tanto en el infante como en el niño, ¿no? Entonces, un elemento importante
es que este desarrollo volitivo social, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema de la escolaridad, ¿no? Creo que está un poquito más, podríamos decir, más divulgado la importancia ya que los niños vayan al nido a partir de los 3 años, ¿no? ¿No? A partir de los 3 años, ¿no? Digamos, ya eso se ha universalizado un poco más, ¿no? Que sí, el niño necesita ir al nido a partir de los 3, porque ahí se va a socializar con otros niños, va a aprender nuevas cosas, ¿no? Va a adquirir nuevas habilidades, ¿no? Como que pareciera que eso es una cuestión que, bueno, de sentido común, que ya muchas familias ya lo manejan, ¿no? Pero, digamos, también, ¿no? Definitivamente los padres envían a sus hijos también con un objetivo, ¿no? Obviamente ya entrar a lo que es el nivel de una formación escolar, porque esa formación escolar de alguna u otra forma también se conecta a largo plazo con posibilidades de que que ahora es un infante de 3 años, de acá a unos 15, 16, 17 años, tendrá que insertarse también en la vida productiva de su sociedad, ¿no? Y por lo tanto tiene que estar preparado, ¿no? Preparado. Entonces, un elemento importante es que también las familias van preparando a sus hijos e hijas para el mundo de la producción, para el mundo del trabajo, para el mundo de las relaciones económicas, ¿no? Porque, bueno, en algún momento ya tendrán que, digamos, producir, trabajar, y para eso se necesita haber desarrollado capacidades, ¿no? Que supuestamente la escuela debiera formar, ¿no? Esas capacidades, ¿no? Entonces, justamente ahí un elemento importante ver cómo, digamos, se va a ir quizás estructurando esos elementos, ¿no? Esos elementos en el trabajo también de la familia, ¿no? Y también, ya desde otra línea, por ejemplo, cuando hablamos de motivo, ¿no? ¿Qué motiva a un infante? ¿Por qué juega? ¿Por qué juega a tal juego, no? ¿Por qué de repente quiere tener un ritmo de actividad? ¿Por qué quiere salir, no? Y justamente ahí es importante explorar, pues, el mundo motivacional, ¿no? Ya la estructura de motivos que puede estar presente, ¿no? En un niño o una niña, ¿no? Y ver, ¿no? Todo cuanto impulsa la actividad del niño, incluido la adopción de una decisión, el sentido del deber y la conciencia de una necesidad, que muchas veces ejerce su función impulsora hasta en contra del deseo directo existente en el niño, ¿no? Entonces también en el niño o niña que estamos entrevistando, ¿qué son los motivos o cuáles son los motivos que tiene este niño o niña, ¿no? Son motivos ya propios, más concientizados, o son motivos que de repente dependen aún más de papá y mamá, ¿no? Entonces habría que también ver eso, ¿no? Obviamente, he visto que, bueno, algunos están haciendo niños o niñas de primer grado, otros están haciendo de sexto grado, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver ahí, digamos también cómo va variando los motivos que orientan el accionar de un niño en primer grado y en sexto grado, por ejemplo, ¿no? Entonces, son diversos, ¿no? Y, por ejemplo, Muyina, una investigadora, va a proponer que el control consciente, ¿no? El control consciente del comportamiento solo comienza a la edad preescolar, ¿no? Es decir, cuando hablamos de preescolar estamos hablando ya de la edad de 3, 4, 5 años, ¿no? A esa edad ya las acciones voluntarias coexisten con las acciones
que no guardan premeditación, ¿no? Que a veces son acciones muy espontáneas. A veces el infante, digamos, se le ocurre, está haciendo una actividad que la ha propuesto, que la ha planteado, pero de repente por ahí rápidamente puede cambiar, ¿no? De actividad, de objeto, ¿no? Y que a veces todavía están marcadas mucho por la impulsividad, ¿no? Por la impulsividad. Entonces son elementos, digamos, que estamos viendo cómo se está construyendo, ¿no? Cómo se está construyendo en la infancia. Ahora, ustedes ya están entrevistando niños, ¿no? Están entrevistando niños, niñas, y más o menos ya pueden darse cuenta de cómo de repente ahora su accionar, qué motivos lo está activando, ¿no? Lo está activando. O de repente, y a veces eso causa preocupación, te puede decir, ¿no? No le gusta estudiar, ¿no? No le gusta la matemática, ¿no? No le gusta leer, ¿no? Más le gusta pintar, dibujar, ¿no? Entonces también ver, ¿no? Esos aspectos de los motivos que ya el niño o la niña ha estructurado como principales o de mayor agrado, pero también esos motivos que vienen desde afuera a modo de exigencia, ¿no? Y que involucra ya el tema del deber, ¿no? Es decir, el niño, bueno, si bien no ha habido clases presenciales, 2020 y 2021, pero ha seguido habiendo tareas, ¿no? Y generalmente las tareas, por ejemplo, ¿no? No generalmente, ¿no? Sino en algunos casos, las tareas aún en un niño de primaria, a veces, ¿quién suele hacerla? ¿Quién La suele mamá, hacer? La los mamá, papás, los papás. papá, ¿no? Ahora, es importante también entender que a veces hay algunos trabajos que van involucrando al adulto, pero puede ser como un guía, como un orientador, ¿no? Pero en otros casos hay muchos adultos que, como se dice, ¿no? Para poder, mejor yo lo hago, ¿no? Ya yo lo hago y, pero a veces ese hacerlo es como decir, yo como adulto solo lo hago, ¿no? Pero qué bien sería si de repente ya lo hacemos juntos, ¿no? Y te voy orientando, voy mediando, ¿no? En esa construcción del conocimiento. Entonces son aspectos, por ejemplo, también, ¿no? De cómo en un niño o una niña se ha generado la motivación por leer, ¿no? Cada vez pide más libros, ¿no? A sus padres, ¿no? Cada vez quiere leer nuevas lecturas, ¿no? Entonces son elementos que también, digamos, habría que ver cómo están siendo estructurados, por eso le decía, en el niño o niña que estamos entrevistando, ¿no? Entonces, para algunos hay algunas cualidades conativas, volitivas, de la personalidad infantil, teniendo, y quiero que esto de repente vamos a remarcarlo, como actividad rectora en la infancia, teniendo como actividad rectora el juego, ¿no? El juego, ¿correcto? Como actividad principal del infante. Y por lo tanto una actividad que es clave para el desarrollo como personalidad, ¿no? Muy bien, entonces eso es en la infancia. Entonces tenemos aquí, primero, ¿no? Ya en la infancia, poco a poco, el infante se va fijando un objetivo, ¿no? Se fija un objetivo a realizar, ¿no? Por ejemplo, el objetivo de comer sus alimentos, el objetivo de bañarse, el objetivo de cambiarse, el objetivo de repente de jugar, ¿no? Con determinados objetos, ¿no? El objetivo por ahí de repente de querer participar en la actividad del adulto, ¿no? ¿No? Ya se va proponiendo objetivos. O también aceptar el propuesto por otro, ¿no?
Por ejemplo, de repente acepta ver una película con el adulto, o escuchar una música con el adulto, o acepta bailar con el adulto, ¿no? Entonces, vamos viendo que ya su actividad responde a objetivos propios o objetivos que vienen desde el exterior, ¿no? También hay éxitos o fracasos en sus acciones. A veces estos pueden generar menor o mayor constancia, y por lo tanto es importante ver, digamos, cómo el adulto va procesando, digamos, que de las acciones que realiza, ¿no? Que las acciones que realiza, de repente el niño quiso llevar en un baldecito para jugar un poco de agua, ¿no? Fue al caño, lo abrió, digamos, discurrió el agua en el recipiente, pero cuando lo lleva, se tropieza y se cae todo el agua, ¿no? Inclusive hasta puede llorar, o a veces puede inclusive hasta lastimarse, ¿no? Entonces ha habido ahí una actividad que se propuso, no lo pudo concretar, ¿no? Entonces, ahí es importante ver justamente cómo de repente, primero obviamente auxiliamos al infante, vemos también cómo está, y si de repente nuevamente lo podría realizar, y nuevamente ya con mayor cuidado y con atención de repente del adulto, ya que él mismo nuevamente llene el baldecito con el agua y lleve el agua donde iba a jugar, ¿no? Entonces, esos elementos, por ejemplo, ya van cuidando, también cuidando, que la acción que realiza, si bien en el primer intento no lo pudo realizar, pero sí lo pudo realizar con el segundo intento, ¿no? Eso va generando también este hábito de la constancia, ¿no? De la constancia. También, si su acción deriva de sentimientos y deseos propios, hay mayor coincidencia entre objetivo y motivación, ¿no? Cómo ir siendo sensible también en el caso del infante a esos sentimientos, a esos deseos que buscan realizar, ¿no? Y cómo darle también las condiciones para que pueda, obviamente siempre con la seguridad del caso, que si quiere realizar algo, obviamente podamos entrar en diálogo con él y ver también si es apropiado, no vaya a ser que vaya a ser una acción que el niño todavía no evalúe, pero puede ser una acción temeraria y por lo tanto poner en riesgo su vida, ¿no? Pero sí hay que ver también esta coincidencia, ¿no? Entre sentimientos y acciones que vaya a ir realizando, ¿no? También otro elemento importante es la interacción, ¿no? ¿no? Como la interacción es un elemento clave, donde, por ejemplo, a través de ella, también va adquiriendo la cualidad de subordinar sus acciones a motivaciones distintas a las suyas, ¿no? A veces, como vemos ahí en la foto que se aprecia, estos tres infantes están jugando, hay dos infantes varones, un infante mujer, y a veces inclusive uno de ellos puede tener alguna iniciativa, ¿no? De repente el niño que está con la polera naranja, de repente puede decir que todos con la pala echen tierra donde él está echando, ¿no? Y se convierte en ese momento como una especie de director de la actividad. Luego de repente la niña, no, hay que de repente aquí hacer un cerrito, ¿no? Y ese cerrito hay que echarle agua, ¿no? Como una especie de río, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, en ese proceso de interacción, ¿no? Tanto pueden tener ellos elementos de direccionar la actividad de otros, como también momentos en la cual la actividad de ellos es direccionada por otros, ¿no? Pues ese es un elemento también importante. La importancia del adulto como mediador en la organización de la actividad del infante, y también sus decisiones en relación a elecciones pueden estar guiadas por sus impulsos o por criterios de mayor racionalidad, ¿no? Entonces también hay que ver esto, ¿no? Si todavía en la infancia, estamos hablando del
menor de 6 años, ¿no? Del menor de 6 años, la cuestión del impulso, o también ya que pueda entenderte criterios que tú le expliques y el niño te puede entender, ¿no? Entonces, esto en relación a la infancia. Ahora, ahí se ve la imagen, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, pues ahora en relación ya a la niñez, ¿no? A la niñez. Ya en los aspectos también motivacionales, cognitivos, ¿no? Y decíamos, ¿no? En el caso de la infancia, la actividad rectora, ¿no? Va a ser el juego, ¿no? La actividad rectora del juego. Eso en la infancia. Ahora, la pregunta es, ¿un niño sigue jugando? ¿Un niño sigue jugando? Sí. Claro, ¿no? Sigue jugando. Pero ahora aparece una actividad que va a representar en términos de tiempo, ¿no? En términos de la organización del tiempo del niño, abocarse más, ¿no? Bueno, ahora los niños han estado en sesiones virtuales de aprendizaje y han tenido que abocarse de repente a estar, ¿no? En esas sesiones o recibir vía WhatsApp de repente las indicaciones de la profesora, del profesor, pero luego de eso no solamente terminaba ahí, ¿no? Tenían que hacer otras acciones. Ahora, entonces ya en la niñez, la actividad que va cobrando más presencia y mayor significación en la construcción del niño va a ser la actividad de estudio, ¿no? La actividad de estudio, ¿no? Entonces, ese es un elemento también para ya diferenciarlo de la infancia, ¿no? Ahora, eso no significa que el niño, bueno, sigue jugando, ¿no? Pero también ya sus juegos adquieren otra complejidad, otra dimensión, ¿no? Distinta al infante. Eso lo veremos más adelante, pero... Entonces, aparecen los motivos ligados al estudio, ¿no? Entonces, ya aparecen los motivos. ¿Qué le interesa cognitivamente? Si, por ejemplo, al niño o niña que ustedes están entrevistando, ¿qué le interesa cognitivamente aprender, conocer, por ejemplo? ¿No? ¿Cuáles son sus intereses, ¿no? ¿Tiene necesidad de querer aprender más, por ejemplo? ¿Quiere de repente también necesidad de aprender nuevas habilidades, nuevos conocimientos? Es decir, ¿cómo está en nuestro niño o niña que estamos entrevistando esos motivos ligados al estudio, por ejemplo? También los motivos relacionados con la búsqueda de interrelaciones más amplias. Es decir, no solamente el estudio, sino también el niño tiene necesidad de comunicarse. Busca necesidad de comunicarse con otros. Y a veces esto pues, puede tener también sus riesgos, ¿no? ¿Cuántos niños, estos niños que juegan, por ejemplo, estos juegos en línea, ¿no? Juegos en línea, y que a veces juegan con personas que no necesariamente están en el país, ¿no? Y que no necesariamente son niños, a veces son adultos, y a veces eso puede conllevar de repente ya a otro tipo de situaciones que pongan en riesgo, ¿no? Digamos, hay muchas redes de pedofilia, pedófilos que a veces esperan, digamos, que los niños se conecten y que supuestamente les faciliten. Creo que en estos juegos en línea a veces hay que comprar algunos aspectos del juego en internet, y estos adultos se ofrecen, ¿no? Supuestamente, en comprarle, ¿no? Entonces hay que ver también cómo ya en esta etapa de la niñez, el niño o niña trata de buscar un motivo, está vinculado a sus interrelaciones. Y por eso, ¿no? También los niños que están explorando, de repente sus interrelaciones en niños de primer, segundo grado de primaria están más abocados a su papá, mamá, hermanos, pero ya será lo mismo en niños o niñas de quinto grado, sexto grado de primaria, por ejemplo, donde de repente ya es más
más encontrar la necesidad, la búsqueda de necesidad de aprobación, la necesidad de ocupar un lugar en el sistema de relaciones, ¿no? Ya sea en casa, ya sea con los amigos, ya sea en el colegio, por ejemplo. Entonces, eso es otro elemento a explorar, ¿no? Intereses cognitivos, como por ejemplo, primero, curiosidad por hechos concretos de su entorno, ¿no? Lo que pasa en la casa, ¿por qué mi papá no se hablan, ¿no? ¿Qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no? O por qué de repente, bueno, ahora que ha sido la noticia esta semana, el zorrito, ¿cómo se llama el zorrito? Rum, rum. Rum rum, ¿no? Es decir, ¿qué pasa, no? Es decir, un niño se pregunta, pero un cachorro, ya un niño de 8 años, ¿no? Un cachorro de un perro no se parece a un cachorro de un zorro, ¿no? Entonces, en realidad, es decir, estos hechos, ¿no? De su entorno le pueden estar suscitando un conjunto de preguntas, ¿no? De elementos, ¿no? También comprender hechos sociales, ¿no? Como veíamos, creo que vimos el video la semana pasada, sobre cómo ya también el niño se da cuenta, bueno, que, por ejemplo, algo concreto, ¿no? La mamá siempre comenta, o los padres comentan, bueno, no alcanza el sueldo, bueno, las cosas han subido, el gas que antes costaba 38 soles, ahora está a 50, 55 soles, ¿no? Entonces, esos hechos concretos, sociales, también son elementos que entran también a los intereses, ¿no? Del niño, ¿no? Bueno, como esta niña, creo que San Juan, creo que Villa María del Triunfo, ¿no? En base a las necesidades de su zona, organizó un comedor popular, ¿no? Un comedor para que la gente al menos tenga algún alimento, bueno, un almuerzo, digamos, por un sol, ¿no? Entonces son elementos que ya van complejizando, digamos, también la vida del niño, los hechos sociales, naturales, ¿no? Ustedes recordarán cuando hubo los truenos, ¿recuerdan en qué mes fue que hubo truenos en Lima? ¿Recuerdan ese día? ¿Hubo truenos? Truenos, rayos, ¿no? Entonces ese hecho, por ejemplo, ese hecho para muchos niños habrá representado, pues, digamos, todo un interrogarse, ¿no? Preguntarle a los papás, averiguar, ¿no? O los hechos morales también, ¿no? Este hecho, bueno, ahorita que estamos viviendo el tema de la inseguridad, el robo, por qué hay personas que roban, ¿no? ¿Por qué hay personas que matan a otros, ¿no? Bueno, ahorita hay una ola de sicariato, ¿no? Y, bueno, los programas de televisión, los noticieros informan, ¿no? Entonces, todos esos elementos ya van entrando como dentro de la esfera de intereses, ¿no? Que va teniendo el niño, ¿no? También las condiciones motivacionales, es decir, también el nuevo rol del niño en el sistema concreto de sus relaciones. Ahora, digamos, no sé, en las familias que ustedes han explorado, digamos, en un niño, ¿no? Que estamos hablando ya de niños, ¿no? Las familias, ¿qué le da más relevancia? ¿A que estudie o que juegue? ¿El rol de un niño ya es de un jugador o es de un estudiante? ¿Cuál es el rol más exigido? ¿Como jugador o como estudiante? Como estudiante. Como estudiante, ¿no? Es decir, fíjense ahora el sistema de relaciones que vive ese niño, es cierto, no significa que no le dejen jugar, ¿no? Pero, bueno, juega un rato, ¿no? Pero siempre y cuando ya hayas hecho tus tareas, ¿no? ¿Has hecho tus tareas? Ya, anda, juega, ¿no? Entonces, fíjense ya el elemento ya se va transmitiendo y el niño se va dando cuenta de eso, ¿no? También va dominando cada vez más la cultura y eso genera nuevas necesidades.
Y también las necesidades van evolucionando, ¿no? De lo simple a lo complejo, ¿no? De repente, en un momento, la necesidad de amistad, pero, por ejemplo, no sé, los que están entrevistando, he visto, creo, casos de, especialmente niñas, ¿no? De 6º grado de primaria. Por ejemplo, ya 6º grado de primaria, en una niña, ¿podrá surgir el enamoramiento? ¿Qué hizo? A ver, recuerden su historia. 6º grado de primaria, en una niña, ¿puede surgir ya el enamoramiento? Un gusto, o sea, ¿Perdón? una atracción. Sí, ya, Una inclusive, ¿no? ilusión también. Claro, inclusive ya surge porque Claro, también a la niña que ya va evidenciando cambios, ¿no? Ya la van tratando de otra forma, ¿no? Socialmente se le va tratando de otra forma. Y aparte de eso, también ya muchas niñas de 6º grado, hay algunas que ya se está operando los cambios puberales, ¿no? Y por lo tanto, inclusive hasta niñas de 6º grado que pueden estar menstruando, inclusive, en algunos casos, ¿no? ¿No? Ahí está a veces esta menstruación prematura en algunas niñas, por ejemplo, ¿no? Entonces, son elementos que están ahí y como antes era la necesidad de jugar con tu amiguito, con tu amiguita, ¿no? ¿No? Pasar tiempo, ¿no? Pero ahora ya surge la necesidad de sexoafectivas, sobre todo en estos casos de niños ya de 6º grado de primaria, ¿no? 6º grado. Y también este tránsito motivacional, ¿no? La necesidad de ser un alumno, pérdida de cierto atractivo en las actividades escolares, porque ya, bueno, son obligación, que al principio todo bien, ¿no? Sí, pero ya en un momento, ya el tema de la obligación, ¿no? Que tiene que ver mucho también con un aspecto conativo, es decir, el deber, ¿no? El niño va entendiendo más el deber, ¿no? El deber. Y bueno, hasta llegar hacia el interés por la opinión y acciones de sus padres, ¿no? Entonces todo esto, fíjense, es un poco, les doy estos elementos porque son elementos que definitivamente ustedes podrían también ir viendo cómo se ha venido traduciendo o se viene traduciendo en el niño o niña que están explorando, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a quedarnos ahí, por favor. Ya son 11:30. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, alguna pregunta. Profesor, una consulta.